Buenos días, estudiantes del grado octavo. Vamos entonces a continuar con la temática del teorema de Tales, pero recordemos que el teorema de Tales, a partir de los criterios de congruencia y semejanza, es que podemos hacer la relación de proporcionalidad para poder calcular el teorema de Tales. Entonces, vamos a mirar qué son los criterios de congruencia y semejanza del triángulo. Vamos primero con los criterios de congruencia y me dice que es la igualdad en forma y tamaño de dos figuras. En este caso, dos triángulos, que estamos hablando de triángulos para el teorema de Tales. Me dice que los triángulos son congruentes si los lados y los ángulos correspondientes entre sí son iguales. También lo vimos ya en la clase anterior. Entonces yo tengo un triángulo que se llama ABC y tengo un triángulo que se llama EDF. Puedo notar que los ángulos que corresponden a su lado son iguales. Por ejemplo, el ángulo B será igual al ángulo E, el ángulo A al ángulo D, el ángulo C al ángulo E. Y lo mismo, el lado AB será igual al lado de D, el lado de F será igual al lado AC y el lado de F será igual al lado BC, como lo tenemos aquí. Para denotar que esto es congruencia o igualdad, utilizamos este signo. Este signo va a significar congruencia. Congruencia e igualdad con los términos que tenemos aquí de cada uno. Entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF, como lo dijimos al empezar. Y aquí tenemos entonces los criterios de congruencia para esos dos triángulos. Bueno, me dice que los criterios de congruencia permiten establecer si dos triángulos son iguales, o sea, son congruentes, a partir de alguna de las medidas de sus lados o de sus ángulos, es decir, que no tengo que verificar que estén completos. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay varias formas de establecer entonces los criterios de congruencia. Vamos a ver la primera, que se llama lado, ángulo, lado de cada triángulo. En este caso, la podemos abreviar con las letras LAL. Nos dice que este criterio simplemente vamos a mirar si sus dos lados, obviamente de los triángulos, y el ángulo comprendido entre esos dos lados, pues son iguales. Si solamente conocemos los dos lados y conocemos el ángulo que se comprende entre ellos, significa que son congruentes sin necesidad de conocer el tercer lado. Entonces miremos un ejemplo muy práctico aquí. Esta rayita significa que este lado es igual a este lado. Estas dos rayitas significan que estos dos lados pues son iguales entre ellos, entre su correspondiente. Y podemos mirar lo que dice el criterio, en este caso de congruencia. Si dos de los lados, un lado, dos lados, aquí el primer lado y el segundo lado, y el ángulo entre ellos son iguales. Como estoy demostrando que esto es cierto, de una vez puedo decir que los dos triángulos son iguales o congruentes. Entonces, ¿cómo haría la connotación? ¿Cuáles son los lados iguales? El lado AC es igual al lado BP, como indica aquí. En este caso ya sabemos que vamos a llamarlo congruente y lo reemplazamos con este símbolo. Y también podemos decir que el ángulo AB es congruente con el ángulo MN. Aquí estamos con los dos criterios para poder hallar la igualdad. Y nos dice que si el ángulo que queda entre los dos lados, en este caso ángulo A y ángulo M, deben ser iguales. Por lo tanto, yo digo que el ángulo A es congruente con el ángulo M. Ahora vamos a continuar con el segundo criterio de congruencia. Me dice que es ángulo, lado, ángulo. Como vemos aquí sería ALA. Por lo tanto, deben haber dos ángulos con un lado. Vamos a mirar en qué consiste. Dice que si sus dos ángulos y el lado en común son iguales, se consideran congruentes. Vamos a anotar aquí, todo es la observación que yo tenga de las figuras. Vamos a mirar que el lado igual es este y el de aquí también es este. Y los ángulos que están comprendidos entre ese lado en común es A y B. Recordemos que no está en otro lugar porque en este caso el lado que les corresponde es este y este. Entonces, ¿qué puedo decir de los ángulos? Digo que el ángulo A es congruente con el ángulo R y lo mismo el ángulo B es congruente con el ángulo S. Ya tengo los dos ángulos.
¿Y cuál es el lado en común? Pues sería AB en este triángulo y sería en este RS. Bueno, el tercer criterio de congruencia me dice que es lado por lado por lado, o sea, LL. ¿Qué vamos a hacer en este criterio entonces de congruencia? Dice que si tiene sus tres lados iguales correspondientes, cuando hablamos de los lados son los correspondientes, se considera que el triángulo es congruente. Vamos a mirar entonces, les dije que la observación permite rápidamente solucionar un ejercicio cuando nos colocan los criterios. Vamos a mirar que este lado AC, que tiene una sola rayita, es congruente con este lado MP, que tiene una sola rayita. AB es congruente con el lado MM, mire que tienen dos rayitas, significa que este lado es igual a este lado es igual a este, y el último lado sería el lado BC, que es congruente con el lado PN o NP, que es lo mismo, porque tiene tres rayitas en ese lugar. Entonces, con la observación podemos determinar fácilmente cuáles son los criterios que podemos emplear y decir que este triángulo es congruente. Mire que aquí no necesitamos ningún ángulo, simplemente es observar sus tres lados. Entonces yo puedo decir que el lado AC, como digo acá, es congruente con el lado MP. El lado AB, como dice aquí, es congruente con el lado MN. Y por último, el lado BC es congruente con el lado PN o MP. Vamos con el último criterio de congruencia. El último criterio es el cuarto. Me dice que si dos lados son congruentes y los ángulos opuestos al lado mayor de los lados también son iguales. Este es lado, ángulo, o sea, LLA. Vamos a interpretar lo que dice aquí. Vamos a hallar primero los dos lados que son congruentes. En este caso, me está diciendo que el lado AC, que tenemos la rayita indicando, es congruente a A'C', y el lado BC, que tiene las dos rayitas, también es congruente al lado B'C'. Aquí podemos notar que el lado AC es el lado mayor. Miremos la diferencia en la medida del tamaño. Este lado será mayor. Si este lado es mayor, el ángulo opuesto es el que está al lado contrario. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo opuesto a AC es el ángulo alfa, y el ángulo opuesto a AC' es el ángulo alfa prima. Por lo tanto, yo puedo decir entonces, de una vez con los criterios de congruencia, con el lado mayor y el ángulo opuesto, que esos lados serán AC congruente con AC' y el lado BC congruente con el lado BC'. En este caso los ángulos serían alfa, que es congruente con alfa beta, aunque lo podemos nombrar como lo tenía inicialmente, B y B'. Vamos a ver entonces algunos ejemplos donde apliquemos los criterios de congruencia de esos triángulos. Entonces me dice que escribe el criterio de congruencia que debe utilizar para determinar si esos dos triángulos pues son iguales. Vamos a mirar acá que tengo un triángulo ABC y tengo un triángulo ABC', simplemente que están invertidos. Nos piden qué criterio es el que voy a emplear aquí para saber si son congruentes. Vamos a notar algo, me están diciendo que hay dos lados iguales y que hay un ángulo entre esos dos lados que también corresponde a los lados iguales. Si yo quiero en este momento aplicar el criterio de congruencia, debería aplicar el criterio lado, ángulo, lado, donde dice que el ángulo comprendido entre dos lados iguales también es congruente al ángulo del triángulo que tengo siguiente. Por lo tanto, yo puedo decir que el criterio para hallar la congruencia es lado, ángulo, lado. Recordemos, dos lados iguales y el ángulo que está entre los dos pues también debe ser igual. Bueno, vamos con este segundo ejemplo donde me dice que tengo un triángulo ABC y tengo un triángulo EDF. Dice que este lado tiene 4 unidades, que este lado tiene 4 unidades, en este caso pueden ser centímetros, metros,
Y me dice también que hay un ángulo de 53 grados en esta posición y hay un ángulo de 53 grados en esta posición. Como podemos notar, esos dos triángulos son congruentes. ¿Cuál criterio es el que estamos empleando? Vamos a notar algo, que estos triángulos también son triángulos rectángulos y el ángulo que se forma aquí es de 90 grados, por lo tanto ya tengo dos datos claves para poder saber cuál es el criterio que voy a emplear. Tengo dos ángulos y tengo un lado, por lo tanto hay un criterio que se llama ángulo, lado y ángulo. Esto quiere decir que los dos ángulos que tengo en esta posición están sobre un lado común, que es igual. Por lo tanto, el criterio en este caso de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Bueno, en este tercer ejemplo nos dicen que tenemos un triángulo el cual fue cortado en su bisectriz. Recordemos que la bisectriz de un triángulo es aquel que lo divide en dos partes iguales, partiendo obviamente de la mitad del ángulo. Tenemos ya la clave para poder decir qué criterio vamos a utilizar aquí. Tenemos un ángulo que forman dos triángulos. Podríamos decir que este triángulo de aquí hasta esta parte se llama triángulo 1 y podemos decir que este triángulo hasta aquí sería el triángulo número 2. O sea que ya puedo utilizar los criterios, en este caso de congruencia, para determinar si son iguales o no. Tenemos la clave que son dos lados que son iguales, que ya tenemos lado, y tenemos también un ángulo que pertenece a los dos y son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que en este caso el criterio que podemos utilizar es lado, ángulo, lado. Recordemos, dos lados iguales y un ángulo que le pertenece o que está entre los dos para formar la congruencia en este tipo de triángulos. Ahora vamos con este último ejemplo, el ejemplo número 4. Miremos esta figura. Esta figura también tiene dos triángulos que están en esta posición, que está en la parte de abajo, y aquí se intersecta por un punto. Podríamos decir que este triángulo es el triángulo DBE y este triángulo de aquí es el triángulo AEC. Vamos a notar algo, que ya nos están diciendo que aquí estos dos lados son congruentes o iguales. Y también me dice que tienen dos pares de ángulos que son iguales. Este sería igual a este y este sería igual a este. Entonces ya tenemos la forma de resolver a través del criterio de congruencia y podemos decir que si hay dos ángulos, entonces el criterio sería los dos ángulos y el lado que tienen en común, o sea que sería ángulo, lado y ángulo. Recordemos que tenemos que observar muy bien las figuras y dónde colocan los puntos claves para poder resolver bien el ejercicio. Bueno, vamos a ver entonces los criterios de semejanza. Recordemos que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Eso lo vimos en la clase pasada y hay que recordar que si los ángulos en cada posición son iguales en este caso y los lados son proporcionales, pues corresponden. Un ejemplo muy claro es este triángulo más grande con este triángulo más pequeño. Cada lado, el lado AC debe ser proporcional al lado MC y lo mismo el lado CB debe ser proporcional al lado CN y el lado MN debe ser proporcional al lado AB. Y los ángulos que quedan entre ellos también deben ser iguales. En este caso es N igual a A, B igual a N y C también debe ser igual en este caso. Para demostrar cuál es el criterio en este caso de semejanza ángulo a ángulo, entonces vamos a insertar este triángulo pequeño en este triángulo más grande y vamos a notar que estos lados de aquí, los que corresponden a A y M, pues van a ser iguales. Recuerden que los ángulos correspondientes, los que están sobre la misma recta, van a ser siempre iguales. Y lo mismo, este ángulo de aquí será igual a este ángulo de acá. Entonces yo puedo decir, si estamos mirando el triángulo grande, que el ángulo, en este caso
CAB es igual, vamos para el caso de aquí donde tenemos el triángulo más pequeño, CMM. Este sería el primer ángulo que cumple con el criterio. El segundo lo tenemos aquí, triángulo ABC, también es congruente, en este caso vamos para este MNC. Recordemos que estos son ángulos, por lo tanto llevan el signo de ángulo en este caso. Y estamos diciendo que a través de este criterio ángulo-ángulo podemos determinar que esos dos triángulos son semejantes. Ahora entonces vamos para nuestro segundo criterio de semejanza, el lado, lado, lado. Y tengo un triángulo más grande que tiene 30 centímetros, 25 y 20 en cada uno de esos lados en esa posición. Y tengo uno más pequeño que mide 6, 4 y 5. Si yo uno los dos triángulos, vamos a notar que son semejantes. Sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. Solamente que vamos a demostrar que los tres lados son proporcionales como indica allí. ¿Cómo lo hacemos? Con el teorema de Tales, donde dice que un lado es proporcional al otro lado. Entonces vamos a ir colocando esos valores para que con el teorema de Tales comprobemos si corresponde o no corresponde a triángulos semejantes. Entonces voy a coger esta medida que son 30 en esta posición y voy a buscar también esta medida aquí que son 6. Luego voy a seleccionar esta medida que es 25 y corresponde a esta más pequeña, por lo tanto sería entre 5. Y por último voy a coger esta medida más grande que son 20 centímetros con esta medida que es más pequeña y corresponde a 4. Vamos a mirar si la razón de semejanza corresponde, si da con los valores que están acá. 30 dividido entre 6 me da 5. 25 dividido entre 5 me da 5 y 20 dividido entre 4 me da 5. Como la razón de semejanza es igual, comprobamos que todos los tres lados, pues en este caso son proporcionales. Por lo tanto, este criterio se aplica para hallar triángulos de esa manera. Ahora vamos a finalizar con el último criterio de semejanza. Dice que lado, ángulo, lado, también lo podemos representar L a L con los criterios de congruencia. Y nos dicen que si tienen dos lados, si hay dos triángulos y los dos lados son proporcionales y los ángulos que comprenden esos lados proporcionales son iguales, pues puedo hablar de que son triángulos semejantes. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Me dice que este lado vale 4, me dice que este lado también vale 4. Esta A simplemente debe reemplazarlo por cualquier valor. Para no dar un valor definitivo, puedo escribir una variable, una incógnita. Yo digo que es 4 veces el tamaño. Esta A me representa 4 veces el tamaño del más pequeño, es decir que ese triángulo mide 4 veces más. Entonces podemos notar que aquí este lado proporcional a este, pues mírenlo aquí, son 4 veces mayor, y este lado es proporcional a este, también son 4 veces mayor. Y el ángulo que los comprende a los dos triángulos mide 50. Por lo tanto puedo decir que se cumple con el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Si coloco esto en un solo triángulo, el más grande, el más pequeño entre el más grande, que quedaría entonces los 50 grados, que serían el ángulo que tienen en común. Este lado que mide A, este lado que mide A sería el más pequeño, y el lado más grande, los lados más grandes que miden 4 veces el pequeño, y el ángulo sigue siendo el mínimo. Por lo tanto, se cumple con el criterio de semejanza y podemos decir que esos dos triángulos son semejantes.